Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp +57 321 296 5956. +57 321 296 5956. En el episodio anterior nos centramos en Eusebio de Cesarea, el padre de la historia de la iglesia, el albañil que echó el piso sobre el cual se edificaría toda la teología del oscurantismo elaborada por toda la nómina de pensadores que conformarán los padres de la iglesia. Eusebio, quien ya había distinguido a Constantino años antes en la región de Palestina, identificó claramente en este victorioso emperador a un indiscutible instrumento de Dios utilizado por el poder del cielo a favor del pueblo cristiano, al cesar de manera definitiva las temibles persecuciones que lo venían azotando desde los tiempos de Nerón. De manera tajante y decidida, Eusebio de Cesarea, quien había sido discipulado por el gran Pánfilo, con una privilegiada documentación y un esplendoroso archivo histórico, centra sus posturas en la paz, el bienestar y la unidad promovida por Constantino, quien proclama con su histórico edicto de Milán el irrevocable fin a la persecución de los cristianos en el Imperio Romano, marcando así un punto, un parte de aguas en la historia del cristianismo, pasando de ser una fe perseguida a una religión oficialmente reconocida. Edicto que vamos a estudiar en este capítulo. Hoy presentamos el Edicto de Milán, episodio 6. Los cristianos ya venían dándose un respiro con el edicto de tolerancia religiosa que el desahuciado y ya moribundo Galerio había proclamado en el 311, el edicto de Nicomedia. Eso ya lo mencionamos aquí en episodios anteriores a este. Edicto en el que además le rogaba a los cristianos que rogaran a su Dios por su recuperación. ¿Cómo les parece? Galerio llegó a ese punto, o sea, tenía que estar muy moribundo ese maquiavélico y bien asustado ante la muerte al pedir eso. Igual el hombre se murió, o sea, él se murió. Él firma ese edicto, el de Nicomedia, en el 311, y a los 5 días de haber firmado este edicto, en medio de unos dolores que lo hacían llorar como un niñito, es que él se va a morir. Ese arrepentimiento le llegó tarde, después de haber hecho sufrir junto a Diocleciano a los cristianos de la manera más temible, pues en esas carniceras persecuciones que ellos protagonizaron. Y una vez Constantino le gana la batalla a Magencio en la batalla sobre el puente Milvio, lo que hace es que se reúne con Licinio, el otro emperador victorioso, Licinio, y ambos se van a sentar, van a dialogar, van a conversar, se van a poner de acuerdo, van a mirar los pros, los contras, el uno escucha al otro, el otro escucha al uno, y van a sellar una alianza. ¿Listo? O sea, Constantino y Licinio se sientan a hablar, se reúnen y sellan una alianza. Resulta que esa reunión de ellos dos se dio en Milán. ¿Ok? En la ciudad de Milán. Y parte de esa alianza consistía en tratar con total igualdad a sus súbditos.
Muy bien, ellos se reúnen y dicen, mira, vamos a ponernos de acuerdo, Constantino, usted va a tratar con igualdad a los súbditos y yo con igualdad a mis súbditos. Ajá, pero ¿a cuáles súbditos y cuál igualdad? Pues van a tratar por igual, ya sean sus súbditos paganos o cristianos. ¿Listo? En eso se pusieron de acuerdo. Y en el caso de los cristianos se acordó además no perseguirlos más. Incluso se determinó devolverles por fin toda esa cantidad de propiedades que el imperio les había confiscado por años. Imagínense, se los van a devolver aquí después de esa reunión que tuvieron en Milán. ¿Y cuáles propiedades? Pues las casas que habían perdido, los cementerios que habían perdido, los templos que les habían confiscado, que se habían quedado con ellos, en fin, todas sus propiedades. Y ese acuerdo, en el marco de esta alianza hecha entre Constantino y Licinio, recibe el nombre del Edicto de Milán. ¿Listo? ¿Cómo se llama ese edicto que ellos proclaman y que firman, que se ponen de acuerdo? El Edicto de Milán. Estamos hablando ya del año 313 después de Cristo. Ese es el año en el que se promulga el tan célebre Edicto de Milán. Se declara la tolerancia religiosa y el fin de las persecuciones contra los cristianos. O sea, volvió la paz y el bienestar para el pueblo cristiano en todo el ancho y largo de todo el territorio del Imperio Romano. Esa tan anhelada paz y ese privilegiado bienestar fue lo que se volvió la prioridad en la teología que va a manejar desde ese entonces y en adelante el ilustre y renombrado obispo Eusebio de Cesarea. ¿Se acuerdan que eso yo se los conté aquí? ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos aquí? O sea, como están hablando de tolerancia, de paz y amor, de bienestar, igualdad los unos con los otros, de que nos toleremos y nos tratemos bien. Entonces, de ahí en adelante, la exactitud doctrinal o teológica no va a ser el énfasis de las cabezas de la iglesia de ahí en adelante, específicamente en el caso de Eusebio de Cesarea. O sea, toda la teología él la va a basar sobre el fundamento del peace and love, de la paz y del bienestar para la iglesia. Eso fue lo prioritario de ahí en adelante en el mensaje cristiano. Y yo les dije a ustedes que estuvieran muy pilas con ese detalle, porque de ahí en adelante el mensaje cristiano se va a revestir de esto. Ahora, tengamos en cuenta aquí una cosita. Al momento de proclamar el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino ya se había convertido al cristianismo, mientras que por su parte el emperador Licinio, quien también firmó ese edicto, seguía siendo pagano, pero también estuvo de acuerdo en decretar la tolerancia religiosa y ponerle fin a la persecución en contra de los cristianos. Como esto fue un edicto imperial, o sea, proclamado por la mismísima cabeza del imperio, la orden se les envió de inmediato a los más altos funcionarios del imperio, ¿no? En cada una de sus jurisdicciones y provincias, con las instrucciones específicas del edicto para su inmediato cumplimiento. O sea, esto fue, pero mejor dicho, publíquese y cúmplase, notifíquese y cúmplase. Entonces se inició un proceso grandioso de restitución de propiedades a toda esa cantidad de cristianos. El Edicto de Milán marcó un antes y un después en la historia de la iglesia. Una era de espantosas persecuciones había empezado, pero se levantaba ya una nueva era de intensas tinieblas espirituales.
nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo. Nosotros tenemos canal y perfil en Spotify. Usted nos puede descargar desde Google Podcast. Nuestras cuentas que tenemos en Facebook, en Instagram, tenemos también cuenta en TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. No dejen de asomarse por la web. Siempre estamos publicando novedades. Siempre. En las historias proféticas del mundo estamos presentando la serie sobre el oscurantismo. Este es el episodio 6. Ya vamos por el episodio 6. Y en estos momentos usted está escuchando el fragmento número 2. En esta ocasión estamos viendo el Edicto de Milán, el cual promulgaron Constantino y Licinio en el 313 después de Cristo, dándole fin a las persecuciones contra el cristianismo al tiempo que le otorgaban legitimidad. A partir de ese entonces, Roma entraba en una era de tolerancia con las diferentes ideologías religiosas y adentraba además en la libertad del pensamiento. Ahora se pasaba a respetar los dioses de los otros. El Edicto de Milán ahora les otorgaba a los cristianos a través del imperio tolerancia y permiso para reunirse en sus asambleas. Y así se legalizó su religión. O sea, aquí todos somos libres. Yo no lo voy a perseguir usted. Usted es libre de pensar eso. Usted quiere pensar en Venus. Bueno, listo, piense en Venus. Que su dios es Júpiter. Perfecto, su dios es Júpiter. Que usted cree en el sol Invictus. Perfecto. O sea, aquí todos somos libres de guardar el día que queramos, de creer en el dios que queremos. Usted tiene esta ideología. Pues perfecto, después que no se meta conmigo y no viole mi integridad. Así empezó esta vuelta. Y ese Edicto de Milán va a ser el parteaguas para todo lo que va a pasar aquí. ¿Sí se dan cuenta? O sea, el cristianismo, pues que además era legítimo y legal, fue desde ese entonces simplemente un culto nativo más entre los miles de cultos nativos que había en el imperio, porque es que no solamente habían cristianos, había muchas ideologías, habían hasta judíos. Pero ahora lograba distinguirse con gran visibilidad. Lo que pasa es que el emperador va a simpatizar con el cristianismo, ¿sí? O sea, la cabeza, el estadista, el más grande va a simpatizar con esta religión. ¿Qué podemos hacer? Por eso es que el cristianismo aquí en estos momentos va a aumentar su visibilidad. Le hacen un zoom. Cosa que antes no había tenido. O sea, ellos no habían sido protagonistas socialmente, lo que habían sido era señalados, perseguidos. Desde los tiempos de los apóstoles, figúrese usted, el cristianismo se había tenido que esconder socialmente. Ahora todo era distinto. Todo se podía hacer notar libremente. Yo lo podía saludar a usted, ir a comprar, cruzar la calle. O sea, cosas tan sencillitas como esas. Tan obvias, tan lógicas. Bueno, y a la hora de estas, ¿qué era lo que la letra decía? A la letra decía ese dichoso edicto, o sea, sus líneas, que eran lo que proclamaban, que era lo que decían. ¿Quieren ustedes escuchar literalmente las palabras ahí acordadas? ¿Usted se quiere enterar qué era lo que a la letra ese edicto decía? Pues, mijiticos, se les tiene. ¿Ustedes qué creen que esto es aquí qué? Pues abran bien esos oídos y escuchen con atención, porque es que aquí vamos citando a la letra. Aquí estoy con argumentos, con archivos y documentos. Abro comillas, 2 puntos. Dice el edicto así: habiéndonos reunido felizmente en Milán, tanto yo
Constantino Augusto, como yo, Licinio Augusto, y habiendo tratado sobre todo lo relativo al bienestar y a la seguridad públicos, juzgamos oportuno regular, en primer lugar, entre los demás asuntos que, según nosotros, beneficiarán a la mayoría lo relativo a la reverencia debido a la divinidad, a saber, conceder a los cristianos y a todos los demás la facultad de practicar libremente la religión que cada uno desee, con la finalidad de que todo lo que hay de divino en la sede celestial se muestre favorable y propicio tanto a nosotros como a todos los que están bajo nuestra autoridad. Así pues, con criterio sano y recto, hemos creído oportuno tomar la decisión de no rehusar a nadie en absoluto este derecho, bien haya orientado su espíritu a la religión de los cristianos, bien a cualquiera otra religión que cada uno crea la más apropiada para sí. Además, hemos dictado en relación con los cristianos la siguiente disposición. Los locales en que antes acostumbraban a reunirse, si alguien los hubiere adquirido, bien comprándolos al fisco, bien a cualquier otra persona privada, les deben ser restituidos a los cristianos sin reclamar pago o indemnización alguna y dejando de lado cualquier subterfugio o pretexto. Por otra parte, puesto que es sabido que los mismos cristianos poseían no solo los locales en que solían reunirse, sino también otras propiedades que pertenecían a su comunidad en cuanto persona jurídica, es decir, a las iglesias y no a personas físicas, también estas, sin excepción, quedan incluidas en la disposición anterior. Cierro comillas. Oiga, qué cosa más bonita, ¿no? Oiga, qué edicto tan... Eso dan ganas de llorar. Después de tanto tiempo persiguiéndolos y firmando decretos para matarlos. Esta cosa parece un poema de amor, parece una declaración de amor. Este contenido fue recogido en diferentes fuentes, entre ellas la obra del historiador Lactancio, y se presenta como una carta o decreto oficial que establece la libertad religiosa en el Imperio Romano. Ahora, la idea principal del Edicto de Milán, texto, fue establecer la libertad religiosa universal, permitiendo que cada persona practicara la religión que considere más adecuada de acuerdo con su libertad de conciencia y específicamente restituir los derechos civiles y patrimoniales a los cristianos. Sin embargo, una lista de ideas secundarias se desprendió de esa gran iniciativa. Por un lado, la motivación religiosa y política que estaba detrás de este edicto. O sea, la tolerancia se presentó como medio para obtener el favor de lo divino y garantizar la paz y la estabilidad del imperio. También la libertad para todos los cultos, ya que no se limitaba a los cristianos, sino que se extendía a todas las religiones, en un gesto de inclusión y neutralidad religiosa del poder imperial. La restitución de propiedades que ya les había mencionado, se ordenó devolver a los cristianos sus lugares de culto y demás bienes comunitarios sin exigir compensación económica. Imagínense ustedes el reconocimiento jurídico de la iglesia, porque el texto reconocía a las comunidades cristianas como personas jurídicas, legitimando su existencia y propiedad colectiva. Y por último, el rechazo de represalias, ya que se excluyeron sanciones contra quienes poseían temporalmente estos bienes, priorizando la reconciliación sobre la justicia punitiva. En conclusión, los cristianos quedaron pero hechos con el Edicto de Milán. Oiga, pero venga acá, a mí me surge una duda. ¿Será que tanta belleza podría ser posible?
No existe duda alguna que el edicto de Milán trajo consigo grandes ventajas para los cristianos. Sin embargo, a mediano y largo plazo, a través de los siglos, también trajo consecuencias negativas para la fe. No, negativísimas. Esta fue la puerta de entrada para una siniestra era de tinieblas espirituales para la iglesia. El oscurantismo. Es que tiene su nombre bien puesto esta época, el tercer sello del Apocalipsis, el jinete del caballo negro, el oscurantismo. O sea, la iglesia anteriormente perseguida a muerte, ahora pasaba a ser amparada, apadrinada, consentida por el sistema de una manera muy, pero muy significativa. Les cuento que si en las crueles persecuciones a los cristianos se multiplicaron como arroz, ahora en el oscurantismo fueron los templos y las comunidades las que se multiplicaron como la arena del mar. ¿No ve que fueron cerca de 3 siglos que los cristianos se tenían que congregar hasta en los cementerios y catacumbas porque sus lugares de culto eran desmantelados y hasta confiscados por el régimen? Ahora por todo el territorio del vasto imperio, usted lo que empezó a ver fue templos por toda parte. ¿Y qué templos? Por ejemplo, en el 324 se construyó lo que hoy usted conoce como la Basílica Papal de San Pablo. ¿Cómo le parece? Eso se va a construir durante el oscurantismo. En el 325 fue la iglesia del Santo Sepulcro la que se construyó. En el 333 la de la Natividad. En el 346 la famosísima Santa Sofía de la actual Estambul en Turquía. Oiga, y severas edificaciones las que el mismísimo imperio le empezó a levantar a los cristianos de las catacumbas y cementerios durante la persecución, pasaron a congregarse en semejantes santuarios durante el oscurantismo. Todo eso del edicto de Milán del 313 en adelante. Lo que pasa es que ese edicto de Milán marca un antes y un después. Ya se puede imaginar usted el caché que se empezaron a dar todos estos cristianos, porque es que no solamente fueron estas cosas que les estoy mencionando como la construcción de grandes templos, no señores, sino privilegios nunca imaginados antes, como el beneficio de ser exonerados en algunos impuestos, procedimientos legalmente reconocidos y algo que siempre me ha llamado la atención. Escuche bien. La oportunidad de empezar a establecer sus propias instituciones educativas de enseñanza con la filosofía cristiana. Y es aquí donde empiezan a aparecer los primeros centros teológicos cristianos y junto con ellos los primeros líderes de dichos centros, los que se van a ir perfilando como los grandes ideólogos, los grandes pensadores del cristianismo, los intelectuales, los sabios, los estudiosos, los grandes eruditos de este pensamiento del nuevo cristianismo romano que se va a ir cocinando en esos centros. ¡Ay, ay, ay! Se nos viene armando la vaina aquí. Y junto con esto, los cristianos van adquiriendo ventaja a nivel social, político, económico. En fin, ahora ser cristiano era todo un beneficio. Mejor dicho, todos esos cristianos por todos esos tiempos amaron inmensamente el edicto de Milán. Pero, esperen, todos los cristianos amaron todo este cristianismo nuevo que se está armando. ¿Estamos seguros de que todos? Pues no vayamos tan rápido en asegurar eso, porque nos vamos a llevar sorpresas, sorpresitas, sorpresotas, y vaya sorpresotas. En el año 315, 2 años después de su famoso edicto de Milán, el emperador Constantino levanta uno de los monumentos más icónicos de su reinado y con el cual le saca la lengua al mundo porque era una manera de gritar en voz en cuello que él era el triunfador y más grande del momento. El Arco
de Constantino, señores. Sí, señores, el arco de Constantino, con el que además conmemoraba su gloriosa e icónica e histórica e inolvidable e irrepetible victoria en la batalla del Puente de Milvio. Aquí, con ese arco, ya podemos llamarlo con total seguridad como Constantino el Grande, el arco de Constantino. Un arco triunfal, vea, de 3 vanos, ubicado en Roma a poca distancia del Coliseo. Una cosototota, imagínense, mide 21 metros de altura, 25,9 metros de ancho y 7,4 metros de profundidad. Ese fue el último arco de triunfo construido en Roma durante la antigüedad y se alzaba entre el Palatino y el Celio, en la Vía Triunfalis, porque ese era el recorrido de los generales victoriosos cuando celebraban los triunfos. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron esa ahí? Pero atención, sí, de verdad que mucha atención aquí para lo que les voy a contar, pilas, porque se viene uno de los más fuertes terremotos espirituales y doctrinales acontecidos en estos años de oscurantismo. El 7 de marzo del 321, Constantino el Grande promulga uno de los decretos que más cambios dinamizadores a nivel social y religiosos traería al Imperio Romano. Un cambio histórico que marcó la transición cultural y religiosa en todo Roma. El 10 Solis Invicti, o el Día del Sol Invicto. ¡Ay! El establecimiento por decreto del día domingo como el día oficial de descanso en todo el imperio. Ustedes ya saben aquí por demás a lo que se hacía alusión el culto al sol invictus. Pero ahora ese culto al sol se alineaba con la tradición cristiana de considerar el domingo como el día de la resurrección de Cristo. Este nuevo decreto de Constantino ordenaba que todos los jueces, habitantes de las ciudades y trabajadores cesaran sus actividades en domingo, permitiendo que este día fuera dedicado al descanso y para los cristianos a la adoración. Pero espérense aquí, porque el líder cristiano que va a apadrinar a Constantino el Grande en este decreto tan pero tan determinante fue nada más y nada menos que el obispo de Roma por esos años, Silvestre I. Sí, señores, ese mismo, el del 31 de diciembre, San Silvestre. Ese fue el obispo de Roma a quien hoy por hoy se le considera como el papa de la era de Constantino en toda esta mano de cambios y reformas religiosas y políticas que fueron dándole giros a este nuevo cristianismo romano. Y tan solo 9 años después, escuchen bien por favor, que esta cosa es seria, muy pero muy seria. Tan solo 9 años después, en el 330, Constantino toma, según él, la estratégica decisión de fundar una nueva capital para el Imperio Romano, dedicada en honor de su nombre, Constantinopla, y que cambiaría el curso de la historia del Imperio Romano para siempre, porque a partir de ahí nos quedan 2 imperios en uno. Roma de Oriente con capital en Roma y la Roma de Occidente con capital en Constantinopla. Roma de Occidente es lo que vamos a conocer aquí en adelante como el Imperio Bizantino, Bizancio. Constantinopla, la ciudad, se convirtió en un importante centro religioso, ya que Constantino había decidido establecer allí el Patriarcado de Oriente, que se convertiría en el centro del cristianismo ortodoxo y en donde se celebrarían toda esa mano de concilios ecuménicos que en su momento vamos a ver aquí, y además reconocida por su arquitectura y arte que combinaban elementos griegos, romanos y cristianos, porque también va a ser conocida por sus logros en la ciencia, la medicina y la filosofía. Y fue un centro importante de la cultura clásica. Oigan, ¿saben qué? No se pierdan el próximo episodio, porque nos vamos a dar un tour de lo más bueno por la antigua Constantinopla. Resumimos y nos fuimos. El edicto de Nicomedia, promulgado por Galerio en el 311, en medio de su agonía, proclamaba la tolerancia religiosa.
2. Es el año 313, cuando Constantino promulga el Edicto de Milán, en el cual hizo cesar las persecuciones contra los cristianos y además reconocía como legítima esa religión. 3. Los beneficios sociales, económicos y políticos de los cristianos van a ser muchos, pero al mismo tiempo abrió la puerta para la entrada de una nueva era de tinieblas espirituales. 4. En el año 321, Constantino promulga el decreto del Día del Sol Invicto, en el cual declaraba el domingo como el día oficial de descanso en todo el imperio. 5. Porque aún en medio de la más amenazante era de tinieblas espirituales que envuelva al mundo, no terminará de opacar totalmente la resplandeciente luz de la verdad. En la producción audiovisual May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día.